Hay una diferencia enorme entre vivir y simplemente sobrevivir dentro de tu propia mente. La mayoría de las personas no están atrapadas por sus problemas, están atrapadas por sus pensamientos sobre esos problemas. Y eso cambia todo. Porque si lo que te destruye no es lo que pasa afuera, sino lo que interpretas dentro, entonces también significa algo poderoso. Puedes cambiar tu vida sin cambiar tu vida externa todavía. Solo cambiando cómo miras lo que ya tienes delante. Hoy no vengo a prometerte una vida sin problemas. Vengo a recordarte algo más incómodo y más liberador. La preocupación no es señal de inteligencia, es señal de desconexión contigo mismo y con tu capacidad de actuar. La preocupación no es el problema, es la falta de acción. Y esto es algo que, si lo entiendes de verdad, te cambia la vida. Porque la mayoría de las personas creen que su sufrimiento viene de lo que les ocurre fuera. El trabajo, la economía, la pareja, la incertidumbre del futuro. Pero la realidad es mucho más incómoda y mucho más liberadora a la vez. No es lo que ocurre lo que te atrapa, es lo que haces con lo que ocurre dentro de tu cabeza. Y normalmente lo que haces es quedarte quieto, mentalmente muy activo pero físicamente parado, pensando, dándole vueltas, anticipando escenarios, imaginando problemas que todavía no existen, y esa inacción, disfrazada de reflexión, es la que alimenta la preocupación. He visto a lo largo de mi vida algo muy repetido. Personas con talento, con recursos, con inteligencia, completamente bloqueadas, no porque no supieran qué hacer, sino porque esperaban sentirse seguras antes de actuar. Y la seguridad no llega antes de moverse, llega después. Es como querer aprender a nadar sin entrar al agua. Puedes estudiar todas las técnicas, puedes leer todos los libros, puedes escuchar todas las explicaciones, pero hasta que no te metes, no hay aprendizaje real. Con la vida pasa exactamente lo mismo. La preocupación crece en la orilla, no en el movimiento. Cuando una persona se queda parada, su mente empieza a llenar el vacío con imaginación negativa. Es automático. Si no decides, tu mente decide por ti. Y normalmente decide lo peor. Empiezas a construir historias que parecen reales pero no lo son. Y cuanto más tiempo pasas en ese estado, más fuerte se vuelve la sensación de amenaza. Pero en cuanto haces algo pequeño, aunque sea mínimo, ocurre un cambio inmediato. La mente se reorganiza. El foco se desplaza del miedo a la realidad. Y la realidad casi siempre es menos dramática que lo que imaginabas. Por eso digo que la preocupación no es el problema. El problema es no moverte. Porque la acción no solo cambia lo externo, también cambia tu estado interno. Cuando actúas, recuperas sensación de control. Y el ser humano necesita control para sentirse en paz. No control total de la vida, eso es imposible. Pero sí control sobre tu respuesta, sobre lo que decides hacer hoy. He conocido personas que han transformado situaciones muy difíciles no porque tuvieran soluciones brillantes, sino porque dejaron de esperar el momento perfecto y empezaron con lo que tenían. Y aquí está una de las grandes trampas mentales, pensar que necesitas claridad para actuar. Pero la verdad es que la claridad aparece después de la acción, no antes. Es como encender una linterna en la oscuridad. No iluminas todo el camino de golpe, solo el siguiente paso. Pero ese paso es suficiente para avanzar. Y avanzar es lo que rompe el ciclo de la preocupación, porque la preocupación vive del estancamiento, del y sí, del quizá, del no estoy seguro, pero en el momento en que dices, hago esto ahora, aunque no sea perfecto, la mente cambia de estado. Así que no esperes dejar de preocuparte para empezar a vivir. Empieza a vivir y la preocupación perderá espacio por sí sola. No esperes sentirte listo. Actúa y la claridad llegará después. Esta es una de esas ideas que parecen simples, pero que separan de forma radical a las personas que avanzan de las que se quedan atrapadas en su propia cabeza. Porque si te paras a observar la vida real, no la teoría, verás que casi nadie se siente preparado antes de hacer algo importante. Nadie se siente completamente listo para cambiar de trabajo, para empezar un proyecto, para tener una conversación difícil o para tomar una decisión que puede cambiar su vida. Y sin embargo, algunas personas lo hacen igual. ¿Por qué? Porque entendieron algo esencial. La claridad no es el punto de partida, es el resultado del movimiento. He visto muchas veces este patrón en personas inteligentes, capaces, con potencial enorme, pero bloqueadas por una idea muy peligrosa. Cuando lo tenga claro, lo haré. Y eso suena lógico, incluso responsable, pero en realidad es una trampa. Porque la vida no funciona como una hoja de cálculo donde primero tienes todos los datos y luego decides. La vida es más parecida a caminar en la niebla. No ves todo el camino, solo el siguiente paso. Pero si esperas a ver todo el recorrido, nunca te mueves. Recuerdo situaciones en las que yo mismo he tenido que tomar decisiones sin tener toda la información. No porque fuera valiente, sino porque no había otra opción. Y con el tiempo entendí algo muy poderoso. La acción te da información que la reflexión nunca te dará.
Puedes pensar durante semanas sobre un problema, pero hasta que no haces algo, no sabes realmente cómo te vas a sentir, qué obstáculos aparecerán o qué recursos internos tienes. La experiencia corrige la incertidumbre. El ser humano tiene una tendencia muy curiosa. Cree que pensar más reduce la inseguridad. Pero muchas veces ocurre lo contrario. Cuanto más piensas sin actuar, más escenarios creas, más dudas aparecen, más grande se vuelve el miedo. Es como estar encerrado en una habitación oscura imaginando formas que no existen. Pero cuando enciendes la luz, aunque sea parcialmente, te das cuenta de que la mayoría de tus miedos no tenían forma real. La acción es esa luz. Y aquí está lo interesante, no necesitas grandes acciones, no necesitas un salto enorme, necesitas movimiento. Un correo enviado, una conversación iniciada, un primer paso en un proyecto, una decisión pequeña pero concreta, porque cada acción rompe la parálisis mental. Cada acción te saca del bucle de pensamiento repetitivo. Y cada acción genera algo muy valioso, evidencia de que puedes avanzar. He visto personas cambiar completamente su nivel de confianza no porque su situación externa mejorara de golpe, sino porque empezaron a actuar sin esperar a sentirse preparados. Y algo curioso ocurre siempre, después de actuar la frase cambia, ya no dicen no estoy listo, dicen ahora entiendo mejor. Y esa es la clave. La claridad no llega antes para protegerte, llega después para enseñarte. Así que si estás esperando sentirte listo, estás esperando algo que no está diseñado para llegar primero. La vida premia a los que se mueven en la incertidumbre, no a los que se quedan perfeccionando la seguridad. Y cuando das ese paso, aunque sea pequeño, ocurre algo que lo cambia todo. Empiezas a ver el camino mientras lo recorres. Y eso es lo único que necesitas para avanzar. La actitud lo es todo. Y cuando digo esto no estoy hablando de optimismo ingenuo, ni de sonreír cuando todo va mal, ni de repetir frases bonitas frente al espejo. Estoy hablando de algo mucho más profundo y mucho más determinante. La forma en la que decides interpretar lo que te ocurre y la forma en la que respondes a ello. Porque la vida, si la miras con honestidad, no siempre es justa, no siempre es fácil y no siempre es cómoda. Pero hay algo que sí puedes decidir siempre, incluso en los momentos más difíciles. La actitud con la que enfrentas lo que no puedes cambiar. He visto personas con situaciones objetivamente difíciles que avanzan, crecen y construyen una vida sólida. Y otras con condiciones mucho más favorables que viven atrapadas en la queja, la preocupación y la parálisis. Y la diferencia no está en lo que tienen fuera, sino en cómo se posicionan dentro. La actitud no elimina los problemas, pero cambia completamente su impacto. Un mismo problema puede destruir a una persona o fortalecerla dependiendo de cómo lo mire. A lo largo de los años he conocido gente brillante que se ha quedado estancada no por falta de capacidad, sino por falta de actitud. Y también he conocido personas sin grandes ventajas iniciales que han conseguido resultados extraordinarios simplemente porque no se rindieron mentalmente. Porque la actitud no es lo que sientes, es lo que eliges hacer con lo que sientes. Puedes tener miedo y avanzar. Puedes tener dudas y decidir. Puedes sentirte inseguro y aún así actuar con dignidad y constancia. La preocupación, en este sentido, es casi siempre una señal de una actitud debilitada. No porque la persona sea débil, sino porque ha perdido el foco en lo que puede hacer y lo ha desplazado hacia lo que no controla. Y cuando eso ocurre, la mente empieza a crecer en escenarios negativos. Pero la actitud correcta no elimina esos pensamientos, los reorganiza, te devuelve al centro. Te recuerda que aunque no controles todo, sí controlas tu respuesta. He vivido momentos en los que las circunstancias no eran las ideales, como todos, y en esos momentos he aprendido algo esencial. La diferencia no la marca el problema, la marca la conversación interna que tienes contigo mismo mientras ocurre el problema. Puedes decirte, esto me supera, o puedes decirte, voy a dar el siguiente paso. Y esa pequeña diferencia en el diálogo interno cambia completamente el resultado. La actitud también se entrena. No es un rasgo fijo, no es algo con lo que naces y ya está. Se construye en lo cotidiano, en las pequeñas decisiones, en la forma en la que reaccionas ante lo incómodo, en la manera en la que respondes cuando algo no sale como esperabas. Cada vez que eliges no quejarte y hacer algo, estás fortaleciendo tu actitud. Cada vez que eliges actuar en lugar de paralizarte, estás construyendo una versión más fuerte de ti mismo. Por eso digo que la actitud lo es todo, porque al final no determina lo que te pasa, pero sí determina lo que haces con lo que te pasa. Y esa es la diferencia entre vivir a la deriva o tomar el control real de tu vida. Y ese control no empieza fuera, empieza dentro, en una decisión tan simple como poderosa. Elegir cómo quieres enfrentarte a este momento. No controlas todo, pero sí controlas tu respuesta. Y entender esto de verdad, no de forma teórica, sino profunda, cambia completamente la forma en la que te relacionas con la vida. Porque gran parte del sufrimiento humano viene de una ilusión muy persistente, ¿no? La idea de que deberíamos poder controlar más de lo que realmente está en nuestras manos. Queremos controlar lo que otros piensan de nosotros, lo que puede pasar en el futuro,
las decisiones de personas que no dependen de nosotros. E incluso queremos controlar el pasado en forma de arrepentimiento constante. Y cuando intentas controlar lo incontrolable, lo único que consigues es ansiedad. He visto muchas veces cómo personas inteligentes, preparadas, incluso exitosas, entran en estados de preocupación profunda, no por lo que está ocurriendo realmente, sino por su lucha interna contra lo que no pueden cambiar. Es como empujar una puerta que solo se abre hacia el otro lado. Cuanto más fuerza haces, más te desgastas, pero la puerta no se mueve. Y sin embargo, seguimos empujando. La mente humana tiene esa tendencia, confunde esfuerzo con control. Pero no todo esfuerzo es productivo. A veces el verdadero avance consiste en dejar de luchar contra lo que no depende de ti. Recuerdo situaciones en las que algo no salió como esperaba. Y en esos momentos siempre hay dos caminos. Puedes quedarte atrapado en la reacción emocional o puedes dar un paso atrás mentalmente y preguntarte qué sí está bajo tu control ahora. Y lo único que siempre está bajo tu control es tu respuesta. No el hecho en sí, sino lo que haces con ese hecho. Y esa distinción es fundamental. Porque cuando cambias tu respuesta, cambias el impacto del evento sobre tu vida. La respuesta no es solo lo que dices, también es lo que haces, lo que decides, cómo interpretas la situación, incluso cómo cuidas tu energía mental en ese momento. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo problema y tener vidas completamente distintas después. Una se queda atrapada en la queja, en la frustración, en el pensamiento repetitivo. La otra se centra en lo que puede hacer, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto. Y esa diferencia no está en el problema, está en la respuesta, ¿no? He aprendido que la serenidad no viene de tener una vida sin problemas, sino de saber dónde empieza tu responsabilidad y dónde termina tu control. Cuando entiendes esto, algo muy importante ocurre. Dejas de gastar energía en lo que no puedes cambiar y empiezas a invertirla en lo que sí puedes influir. Y esa inversión es la que transforma tu vida de forma real. La preocupación aparece cuando tu mente se queda atrapada en lo externo. Pero la libertad aparece cuando vuelves a lo interno. No puedes controlar si algo sale mal, pero sí puedes controlar cómo te levantas después. No puedes controlar todas las decisiones de los demás, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ellas. No puedes controlar todas las circunstancias, pero sí puedes controlar tu disciplina, tu enfoque y tu siguiente paso. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, desde esa claridad, la vida deja de sentirse como algo que te ocurre y empieza a sentirse como algo que construyes. Y ese es el punto donde dejas de ser víctima de las circunstancias y empiezas a ser responsable de tu camino. Porque al final, lo único que realmente define tu dirección no es lo que pasa, sino lo que decides hacer con lo que pasa. La preocupación crece en la inacción. La confianza crece en el movimiento. Y esta es una de esas verdades que no solo se entienden con la cabeza, sino con la experiencia. Porque cuando una persona se queda quieta, no solo físicamente, sino mentalmente, ocurre algo muy curioso. La mente empieza a llenar ese vacío con imaginación. Y normalmente no lo hace en positivo. Empieza a construir escenarios de amenaza, de fracaso, de pérdida, de incertidumbre. Y cuanto más tiempo pasas en ese estado de inacción, más real parece todo lo que imaginas. Pero no es real, es una construcción mental alimentada por la falta de movimiento. He visto esto muchas veces en personas que se enfrentan a decisiones importantes. Esperan el momento perfecto, la señal clara, la seguridad total. Y mientras esperan, la preocupación crece. No porque la situación empeore, sino porque no hacen nada que la contrarreste. Es como estar en una habitación oscura sin moverte. Al principio solo sientes incertidumbre, pero si permaneces quieto demasiado tiempo, empiezas a imaginar formas, sombras, amenazas que no existen. Sin embargo, en el momento en que te mueves, aunque sea un paso pequeño, descubres que la mayoría de esas amenazas no estaban ahí. La confianza funciona exactamente al revés. No aparece antes de actuar, aparece después. Y esto es algo que cuesta aceptar porque nos han enseñado a pensar que primero hay que sentirse preparado y luego actuar, pero la vida real no funciona así, la vida real funciona al revés. Actúas y ese acto te da información, te da experiencia, te da evidencia de que puedes avanzar. Y esa evidencia es lo que construye confianza. Recuerdo momentos en los que he tenido que enfrentar situaciones sin tener todas las respuestas y lo único que podía hacer era empezar. No con seguridad absoluta, sino con decisión. Y cada vez que daba un paso, algo cambiaba dentro de mí, no porque el problema desapareciera, sino porque mi percepción del problema se hacía más manejable. El movimiento tiene ese efecto psicológico inmediato. Reduce el tamaño del miedo. Cuando una persona está preocupada, normalmente está pensando demasiado y haciendo demasiado poco. Y ese desequilibrio es peligroso, porque el pensamiento sin acción se convierte en un bucle. Y ese bucle refuerza la preocupación. Pero cuando introduces acción, aunque sea mínima, rompes el patrón. Y al romper el patrón, la mente se reorganiza. La confianza no es un estado emocional que aparece mágicamente. Es el resultado de pequeñas pruebas acumuladas.
Cada vez que haces algo que te daba miedo y descubres que puedes hacerlo, estás construyendo confianza. Cada vez que decides actuar en lugar de paralizarte, estás enviando un mensaje a tu mente. Puedo avanzar incluso con incertidumbre. Y ese mensaje es profundamente transformador. Por eso, esperar a sentirse listo es una de las mayores trampas mentales, porque te mantiene en inacción, y la inacción alimenta exactamente lo contrario a lo que buscas. Si quieres menos preocupación, necesitas más movimiento. Si quieres más confianza, necesitas más acción. No hay otra vía. La vida no premia la perfección previa, premia la capacidad de moverse en medio de la imperfección. Y cuando empiezas a vivir así, descubres algo muy importante. No necesitas eliminar la preocupación para avanzar, necesitas avanzar para que la preocupación pierda fuerza. Y en ese momento, el control vuelve a tus manos. Tu valor no está en lo que te pasa, sino en cómo lo enfrentas. Y esta es una de las ideas más liberadoras que una persona puede comprender, porque te saca de la ilusión de que tu vida está definida por las circunstancias externas. Mucha gente cree que su valor personal aumenta o disminuye según lo que le ocurre. Si les va bien, sienten que valen más. Si les va mal, sienten que valen menos. Pero eso es un error profundo de percepción. Lo que te ocurre no define quién eres. Lo que define quién eres es lo que haces con lo que te ocurre. He conocido personas que han atravesado situaciones muy difíciles y aún así han salido fortalecidas. Y también he conocido personas que ante problemas mucho más pequeños han sentido que su vida se venía abajo. La diferencia no estaba en la magnitud del problema, sino en la forma de enfrentarlo. Porque el valor personal no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la actitud con la que las atraviesas. Y esto cambia completamente la forma en la que te ves a ti mismo. En mi experiencia he visto momentos en los que las cosas no salen como uno espera. Proyectos que no funcionan, decisiones que no dan el resultado previsto, situaciones que generan incertidumbre. Y en esos momentos hay una tentación muy fuerte, interpretar el resultado como un reflejo de tu valor. Pero eso es un error. Un resultado es solo un resultado, no es una identidad, no es una sentencia sobre quién eres. Lo importante no es lo que ocurre, sino la conversación que tienes contigo mismo cuando ocurre. Puedes decirte, esto me supera, o puedes decirte, esto es difícil, pero voy a ver qué puedo hacer ahora. Y esa diferencia interna lo cambia todo, porque en un caso te estás reduciendo y en el otro te estás expandiendo. Y el valor personal crece cuando eliges expandirte incluso en la dificultad. He aprendido que los momentos difíciles no revelan tu debilidad, revelan tu carácter, porque es fácil sentirse bien cuando todo va bien. Lo realmente importante es cómo respondes cuando las cosas no van como quieres. Ahí es donde se construye tu identidad real. Ahí es donde descubres de qué estás hecho. Y muchas veces las personas descubren que son mucho más fuertes de lo que pensaban simplemente porque tuvieron que enfrentarse a situaciones que no eligieron. La preocupación aparece cuando empiezas a interpretar lo que te pasa como una amenaza a tu valor. Pero cuando entiendes que tu valor no depende de lo externo, algo se libera dentro de ti. Dejas de vivir a la defensiva. Dejas de sentir que cada problema es una evaluación de tu capacidad como persona y empiezas a ver los problemas como lo que realmente son, situaciones que requieren respuesta, no juicios sobre tu identidad. Y cuando adoptas esa perspectiva, ocurre algo muy poderoso. Empiezas a actuar con más calma, con más claridad, con menos presión interna. Porque ya no estás intentando proteger tu valor, estás simplemente resolviendo lo que tienes delante. Y en ese estado tomas mejores decisiones, te bloqueas menos y avanzas más. Al final la vida no te pide perfección, te pide respuesta. Y la forma en la que respondes es lo que construye día a día la verdadera medida de tu valor. La disciplina es más fuerte que la preocupación. Y esto no es una frase bonita, es una verdad práctica que se demuestra cada día en la vida real. Porque la preocupación es una emoción, es algo que aparece, que sube, que baja, que te invade sin pedir permiso. Pero la disciplina es una decisión. Y las decisiones, cuando se repiten, tienen más poder que cualquier emoción pasajera. La preocupación te arrastra hacia escenarios que no existen, pero la disciplina te devuelve al presente, a lo concreto, a lo que puedes hacer ahora. He visto a lo largo del tiempo que las personas que más sufren por la preocupación no son necesariamente las que tienen más problemas, sino las que han perdido estructura interna. Porque cuando no hay disciplina, la mente ocupa todo el espacio. Y una mente sin estructura es una mente que se dispersa, que anticipa, que exagera, que imagina. En cambio, cuando hay disciplina, la mente tiene un marco, sabe qué hacer, sabe cuándo hacerlo, sabe en qué enfocarse. Y ese marco reduce automáticamente el espacio para la preocupación. Recuerdo situaciones en las que tenía muchas cosas en la cabeza, demasiadas decisiones abiertas, demasiadas incertidumbres, y en esos momentos la única forma de recuperar estabilidad no era pensar más, sino ordenar más. Levantarme a la misma hora, estructurar el día, decidir qué hacer primero, cumplir con lo que había decidido. Y algo curioso ocurre siempre. Cuando empiezas a cumplir pequeñas acciones disciplinadas,
la preocupación pierde volumen. No desaparece de golpe, pero pierde poder. La disciplina no es algo rígido o militar, como a veces se piensa. La disciplina es, en realidad, una forma de respeto hacia ti mismo. Es decirte, aunque no me sienta perfecto hoy, voy a hacer lo que dije que iba a hacer. Aunque tenga dudas, voy a avanzar. Aunque no tenga ganas, voy a empezar. Y cada vez que haces eso, estás construyendo algo mucho más fuerte que la motivación. Estás construyendo identidad. La preocupación, en cambio, es completamente reactiva. No tiene estructura, no tiene dirección, no tiene continuidad. Depende de cómo te sientes en cada momento. Y si tu vida depende de cómo te sientes, entonces tu vida se vuelve inestable, porque los sentimientos cambian constantemente. Pero la disciplina no depende de cómo te sientes, depende de lo que decides. He observado algo muy claro en personas que consiguen avanzar en su vida. No son las que no sienten preocupación, son las que no negocian con ella. Sienten la preocupación, pero aún así hacen lo que tienen que hacer. Y ese contraste es fundamental, porque la disciplina no elimina la emoción, pero la domina. Te permite actuar incluso cuando la mente está en ruido. Cuando una persona empieza a vivir con disciplina, ocurre un cambio interno muy importante. Empieza a confiar más en sus acciones que en sus pensamientos. Y eso es clave, porque los pensamientos pueden engañarte, pueden exagerar, pueden distorsionar, pero la acción siempre te da realidad. Y la disciplina es simplemente acción repetida. Por eso digo que la disciplina es más fuerte que la preocupación. Porque la preocupación te detiene, pero la disciplina te mueve. Y en el movimiento la vida se reorganiza, la mente se calma y el control vuelve a tus manos. Tu mente necesita dirección, no ruido. Y esto es algo que muchas personas no comprenden en su día a día, porque confunden pensar mucho con pensar bien. Pero la mente humana no está diseñada para estar en un estado constante de ruido interno. Está diseñada para enfocarse, para ordenar, para avanzar en una dirección concreta. Cuando no le das dirección, la mente no se queda en blanco, se llena de ruido. Y ese ruido suele tomar la forma de preocupación, de dudas repetitivas, de escenarios imaginarios que no tienen base real. He visto esto repetirse en muchas personas a lo largo del tiempo. Personas con capacidad, con talento, con recursos, pero con una mente completamente dispersa. Y cuando la mente está dispersa, cualquier problema se amplifica, porque no hay un eje interno que organice la experiencia. Todo entra al mismo nivel, lo importante y lo irrelevante, lo real y lo imaginado, lo urgente y lo posible. Y en ese caos mental la preocupación encuentra el lugar perfecto para crecer. Recuerdo momentos en los que personalmente tenía demasiadas cosas abiertas a la vez, demasiados pensamientos, demasiadas decisiones pendientes, demasiadas pequeñas preocupaciones acumuladas, y lo que descubrí con el tiempo es que no necesitaba pensar más, necesitaba ordenar más. Cuando empiezas a dar dirección a tu mente, algo cambia de forma inmediata. No porque desaparezcan los problemas, sino porque dejan de competir entre sí por tu atención. La dirección mental no es algo complicado. Es algo tan simple como decidir en qué te vas a enfocar ahora, qué es lo importante hoy, qué acción concreta vas a realizar. Pero muchas personas no hacen esto. Dejan la mente en piloto automático, y el piloto automático de la mente no es neutral, es negativo por defecto, tiende a lo incierto, a lo que falta, a lo que puede salir mal. Y cuando no intervienes conscientemente, ese ruido se convierte en tu realidad interna. He aprendido que la claridad no es un estado emocional que aparece por casualidad, es el resultado de dar dirección. Cuando decides algo concreto, cuando defines un paso, cuando eliges una acción, la mente se reorganiza. Es como si de repente tuviera un mapa, y sin mapa cualquier camino parece peligroso, pero con mapa incluso lo desconocido se vuelve manejable. La preocupación, en cambio, es el resultado directo de una mente sin dirección. No es que haya demasiados problemas, es que no hay un filtro que los organice. Y entonces todo se siente urgente, ¿no? Todo se siente importante, todo se siente amenazante, pero cuando introduces dirección, la mayoría de ese ruido pierde fuerza automáticamente. Por eso es tan importante aprender a guiar tu mente en lugar de dejar que te arrastre, porque no puedes evitar que aparezcan pensamientos, pero sí puedes decidir cuáles alimentas y cuáles ignoras. Y esa decisión repetida cada día es lo que transforma el caos interno en claridad. Y cuando tu mente tiene dirección, la preocupación deja de ser un enemigo constante y se convierte simplemente en una señal que te recuerda hacia dónde necesitas volver. La confianza no aparece, se construye. Y este es uno de los errores más comunes que vemos en la vida de muchas personas: esperar a sentirse seguras antes de actuar, como si la confianza fuera un estado emocional que llega primero y luego te permite moverte. Pero la realidad es exactamente al revés. La confianza no es el punto de partida, es el resultado del camino. Se construye con pequeñas evidencias que vas acumulando cada día, cada vez que haces algo que te daba un poco de respeto, cada vez que avanzas a pesar de la incertidumbre. He visto esto repetirse de forma constante en personas que al principio dudan de sí mismas, personas que creen que no están preparadas, que no tienen suficiente capacidad, que no están listas para determinados retos, y lo curioso es que muchas de ellas sí tienen la capacidad, pero no tienen aún la evidencia interna de que la tienen.
Y la confianza necesita pruebas, no ideas. Necesita experiencias reales, no pensamientos. Recuerdo situaciones en las que tenía que afrontar cosas nuevas, retos donde no había una sensación clara de seguridad. Y en esos momentos, la única forma de avanzar no era esperar a sentirme preparado, sino empezar a actuar con lo que tenía en ese momento. Y cada pequeña acción correcta iba construyendo algo dentro de mí. No era un cambio inmediato, era acumulativo. Una especie de arquitectura interna que se va formando ladrillo a ladrillo. La confianza funciona exactamente así. No es un salto emocional repentino, es una construcción progresiva. Cada vez que cumples lo que te propones, cada vez que haces lo que dijiste que harías, cada vez que enfrentas algo que te incomoda y no huyes, estás reforzando la estructura de la confianza. Y esa estructura se vuelve más sólida con el tiempo. El problema es que muchas personas hacen lo contrario. Evitan la acción porque no se sienten seguras y al evitar la acción nunca generan las experiencias que les darían seguridad. Y así entran en un círculo muy limitante. No actúan porque no confían y no confían porque no actúan. Pero ese círculo solo se rompe en una dirección, actuando primero. He observado que la verdadera confianza no tiene que ver con no tener miedo, sino con haber comprobado repetidamente que puedes seguir adelante incluso con miedo. Esa es la diferencia. La confianza real no elimina la incertidumbre, pero te permite moverte dentro de ella sin paralizarte. Y hay algo muy importante aquí. La confianza no se construye en los grandes momentos, se construye en los pequeños. En cumplir lo que te prometes a ti mismo, en empezar lo que dijiste que empezarías, en no abandonar cuando aparece la incomodidad. Son esas pequeñas decisiones las que crean la sensación interna de puedo confiar en mí. Cuando una persona empieza a vivir así, su relación consigo misma cambia por completo. Deja de depender tanto de cómo se siente en cada momento y empieza a apoyarse en lo que ha demostrado con sus acciones, y eso es profundamente liberador. Porque al final la confianza no es una emoción que aparece sin motivo. Es una consecuencia natural de haber construido paso a paso la evidencia de que puedes avanzar. Y cuando esa evidencia existe, la vida deja de parecer una amenaza constante y empieza a sentirse como un camino que eres capaz de recorrer, ¿no? El control de tu vida empieza con una decisión, y esta es quizá una de las ideas más importantes que una persona puede interiorizar, porque rompe la ilusión de que el control es algo externo, algo que llega cuando cambian las circunstancias, cuando mejoran las condiciones o cuando la vida finalmente se alinea a tu favor. Pero la realidad es mucho más directa y también más exigente. El control no llega desde fuera, se activa desde dentro. Y se activa en un instante concreto, en un momento de claridad donde decides dejar de vivir en reacción